El sufrimiento es uno de los temas más difíciles de tratar en la Biblia. Muchas veces nos encontramos con esos temas dentro de la palabra de Dios y no sabemos cómo interpretar, cómo entender la voluntad de Dios. En Semana Santa del año 2012, 4 jóvenes, 2 estudiantes de teología y sus respectivas esposas, volvían después de predicar en una campaña evangelística. Lamentablemente, se encontraron en un momento difícil, complicado, y sucedió un accidente. En ese accidente, los 4 perdieron la vida. Es triste ver esa escena. Los amigos, los familiares, aquellos que los conocían se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permite eso? Y en realidad cuando suceden esos eventos, todos nos hacemos esa pregunta. El día de hoy vamos a estar tratando ese tema e intentando responder a la luz de la palabra de Dios el porqué del sufrimiento. Quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Mis amigos, la Nuevo Tiempo siempre tiene un regalo para ustedes y el día de hoy yo les presento aquí este DVD maravilloso. DVD El Sentido de la Fe. No te lo puedes perder, puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp de la Escuela Bíblica, más 55 12 98 100 14 60. No te lo pierdas, solicítalo ahora ya. La muerte siempre es un tema difícil de encarar, de enfrentar, mucho más cuando se trata de la muerte trágica de los siervos de Dios. ¿Saben? Cuando suceden estos eventos difíciles, uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas sufran? ¿Por qué Dios permite que haya estas circunstancias trágicas en la vida de muchas personas? ¿Será que Dios abandona al ser humano? ¿Será que Dios nos deja a nuestra suerte? Bueno, este es un tema, como les dije, difícil de tratar. Sin embargo, la palabra de Dios tiene luz para nosotros. Hoy vamos a abrir en la palabra de Dios algunos detalles y nos va a mostrar la Biblia misma cómo es que Dios lidia con estos problemas y cómo Él muestra en la Biblia la esperanza para que nosotros podamos enfrentar con tranquilidad, con calma suficiente estas grandes dificultades de la vida. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la experiencia de Job, un hombre que era fiel a Dios, un hombre que estaba cerca de Dios, pero tuvo que pasar por grandes dificultades. Él intentó conocer o intentó saber los porqués, por qué le estaba sucediendo aquello, por qué le tocaba estar enfermo, por qué le tocó perder a sus hijos. El sufrimiento que Job sintió posiblemente ninguno de nosotros lo ha sentido. Pero en esa situación y en esa circunstancia, él buscó respuestas de Dios. Pero la respuesta que él tuvo de Dios solamente fue un silencio. A veces, quizás tenemos que aceptar los silencios de Dios. Entonces, vamos a la Biblia a intentar descubrir más detalles o más indicios de cómo nosotros podemos enfrentar estas dificultades como el sufrimiento y la muerte. Así como Job enfrentó esa situación con fe, nosotros también podemos aferrarnos de Dios y de la esperanza que Él nos da. Dios no quería torturar a Job con su silencio. El Eterno quería enseñarle al patriarca que, más que obtener respuestas, debía aprender a descansar en la esperanza de que un día Dios haría nuevas todas las cosas. Como cristianos, debemos tener siempre en claro el hecho de que vivimos en un mundo de maldad. Este mundo es el reducto de Satanás, y por eso no podemos esperar otras cosas a no ser lo que mejor sabe hacer el enemigo de Dios, causar sufrimiento. Si conservamos en nuestra mente la situación real de que este mundo está dominado por las fuerzas del mal, gracias a Dios que no de forma completa, dejaremos de cuestionar a Dios cuando nos enfrentamos al mal.
En un mundo de maldad, el sufrimiento es algo esperado. Por eso no podemos vivir con optimismo cada día, porque nosotros vemos en este mundo circunstancias terribles, situaciones complejas de la vida. Vivir con optimismo significa estar pensando que el día de mañana va a ser mejor y así paulatinamente las circunstancias van a ir mejorando y mejorando. Pero eso no es la realidad de nuestro mundo. Nosotros vemos cada día que hay más violencia, cada día hay robos, cada día hay eventos dolorosos que suceden en el mundo. Si no podemos vivir con tal optimismo en el corazón, ¿qué debemos colocar en el corazón en lugar del optimismo? La respuesta es simple: la esperanza. La esperanza podrá consolarnos cuando nos encontremos con la maldad en este planeta. Como afirma el escritor Philip Yancey, el optimismo promete que las cosas mejorarán gradualmente. La esperanza cristiana promete que la creación será transformada. Antes de esto, como es evidente, Dios prefiere no intervenir en cada situación de maldad o de calamidad natural, por más horrible que sea. Por el contrario, Dios nos encargó a actuar como agentes que intervienen en medio de un mundo hostil y caído. Podemos formular una pregunta mejor. Sería ¿para qué? ¿Para qué suceden esos eventos difíciles? ¿Para qué acontecen aquellas circunstancias complicadas en nuestra vida? Esa sería una pregunta que podríamos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Podríamos encontrar una respuesta que pueda traer paz al corazón. En una de las historias que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que es la historia de Lázaro, Jesús responde ese por qué. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 4, dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Te has dado cuenta? El texto está hablando acerca del para qué. Jesús acababa de recibir la noticia de que su amigo Lázaro estaba agonizando de muerte. Era una situación difícil, una situación de dolor para la familia de Lázaro. Y Jesús aquí está afirmando de que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Te has dado cuenta el para qué de Dios o el para qué de Jesús? Jesús no estaba atrás de la enfermedad causándola. Jesús estaba allí justamente para darle solución, pero en el momento preciso y en el momento apropiado. Siempre vamos a tener la respuesta al final de la historia. Por eso es que aquí también, en el versículo 45 del capítulo 11 de Juan, encontramos esa respuesta al para qué. Dice aquí el versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. ¿Te has dado cuenta? Jesús ese día se encontró, después de 3 o 4 días, se encontró con sus hermanas, las hermanas de Lázaro. Jesús fue con ellas al sepulcro y resucitó a Lázaro. Jesús trajo solución para el problema, pero él tenía un para qué de toda esa circunstancia, y era para que muchas más personas creyesen en él, para que más personas, los judíos y los que habían venido a acompañar a María y a Marta, pudiesen creer en Jesús. Ese era el para qué de Jesús en aquel momento, que muchas personas pudiesen creer en él. Sin embargo, como vimos en la pregunta anterior, no todo sufrimiento funciona como una acción pedagógica divina. Una parte importante del dolor sufrido por la humanidad es el resultado del pecado que domina cada rincón de este planeta. En un mundo de maldad, el mal es lo más común que hay. Por eso, necesitamos ejercer fe en Dios para no desanimarnos de la vida cristiana, o, si no, dejaremos de creer en Dios por causa del sufrimiento. Necesitamos esperar en Dios, recordando que la fe significa creer de antemano en aquello que solo cobrará sentido desde el fin hacia el principio. Cuando Dios permite que el sufrimiento llegue a sus hijos, siempre tiene un propósito, pero como ya vimos,
nuestra respuesta a la pregunta ¿para qué? Es parcial, porque difícilmente llegamos a identificar inmediatamente los propósitos y a veces nunca los identificaremos, de manera que el ¿para qué? Aún no es la mejor pregunta. La mejor pregunta que debemos hacernos frente a las tragedias que sufren los hijos de Dios es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la mejor pregunta? Porque cuando pasamos por momentos difíciles, circunstancias que nos agobian, uno también se hace esa pregunta, ¿hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? Y esa es una de las mejores preguntas, porque Dios sí tiene respuestas claras a esa pregunta. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estéis. La promesa de Jesús era para sus discípulos. Sus discípulos en ese momento estaban tristes, estaban apesadumbrados, quizás turbados en el corazón porque se iban a separar de su maestro. Este diálogo entre Jesús y sus discípulos sucedió en un momento especial. Era en ese momento en el cual Jesús estaba realizando la última cena con sus discípulos. Jesús se iba a despedir de ellos porque esa noche más tarde Él sería tomado prisionero para morir en nuestro lugar. A veces, en esas circunstancias nosotros nos sentimos tristes y apesadumbrados, pero Jesús nos dice, mira hijo, mira hija, no se turbe vuestro corazón. Muchos hijos de Dios morirán de forma trágica. Esteban fue apedreado, Pablo fue decapitado, Jerónimo fue quemado vivo en la Edad Media, entre muchos otros. Piensa un poco en esto. Si Jesús hubiese evitado la muerte trágica de ellos, aún así habrían muerto. Esto fue lo que ocurrió con Lázaro. Jesús lo resucitó. Pero ¿dónde está Lázaro ahora? Muerto. De manera que Jesús vino a este planeta para resolver el problema de la segunda muerte. Esto lo entendemos bien cuando Jesús afirmó, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que el Señor quería enseñarnos es que lo más importante no es esta vida pasajera, sino la vida verdadera, la vida eterna. Nuestra esperanza no debe radicar en que Dios vaya aplazando nuestra muerte aquí en este planeta. Nuestra esperanza radica en que lleguemos a ese día en que, según Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Frente al sufrimiento no tenemos una respuesta para el por qué, y tenemos una respuesta parcial para el para qué, pero sí tenemos una respuesta para el hasta cuándo. La esperanza del regreso de Jesús es nuestro único consuelo frente al sufrimiento humano. La teología de la retribución proporcional a lo que hacemos es la teología que afirma de que los malos van a recibir siempre cosas malas y los buenos van a recibir siempre cosas buenas. Pero esta teología está equivocada. La Biblia no enseña eso. Considerar que a los buenos siempre van a recibir cosas buenas o bendiciones buenas y los malos siempre van a recibir cosas malas no es saludable para el desarrollo del cristiano. La Biblia nos enseña la realidad que está detrás de esas circunstancias. Es la Biblia la que nos va a mostrar ahora cuál es el verdadero sentido y cuál es la verdadera realidad que está detrás de las circunstancias dolorosas y tristes. Hoy vamos a continuar hablando más acerca de esto. Basta con mirar la vida de los más prominentes personajes bíblicos para ver que no siempre los hombres de Dios llevaron una vida tranquila. El apóstol Pablo fue uno de los hombres más consagrados que este planeta haya conocido. Recibió revelaciones directas del Espíritu Santo y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento.
Sin embargo, murió decapitado a manos del emperador romano. Asimismo, Juan, el discípulo amado, vivió varios años preso en una isla lejos de sus amigos y de la iglesia. En fin, podríamos multiplicar los ejemplos de profetas, discípulos y apóstoles que pagaron un precio alto por causa de su fidelidad a Dios. Pero hay un ejemplo clásico que demuestra la falsedad de la teología de la retribución: el patriarca Job. A pesar de ser un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, Job sufrió dolores que pocos seres humanos soportarían. Los amigos de Job trataron de enseñarle que a los buenos todo les irá bien, pero en esto ellos estaban completamente equivocados. En su intento de consolar a Job o en su intento de ayudarle en algo, en realidad ellos revertieron la situación y estaban causando en Job sentimientos negativos. En lugar de ayudarle, estaban empeorando la situación. Es lo que nosotros podemos leer en Job capítulo 4, 7 al 9, las palabras que Elifaz le dirige a Job. Y él dice así: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los amigos de Job estaban acusándole a Job de que él posiblemente cometió alguna cosa y por la cual estaba cosechando aquello que había sembrado. En realidad, en el fondo de la historia, ni Job ni Dios eran culpables. Los amigos de Job, como no conocían el trasfondo o el detrás de la escena de esta historia, ellos estaban expresando esas ideas sin conocer aquello que sucedía detrás de esa escena. Ante este hecho, debemos plantear una observación importante para los cristianos. Necesitamos tener cuidado cuando vamos a ocuparnos del sufrimiento de alguien. A veces, el querer consolar a la persona o al explicarle la causa de su dolor, podemos empeorar la situación atribuyendo a la persona o a Dios una culpa de la que ninguno de los dos es responsable. En cambio, los amigos de Job nos enseñan que la mejor forma de consolar a alguien que llora es llorando y orando con ella, y no intentando explicar lo que no sabemos. ¿Necesitas consolar a alguien? Ora y llora con esa persona, eso le hará mucho bien. Lo que la teología de la retribución proporcional a nuestros actos enseña no solo es negativa, sino también peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Peligrosa porque hay muchas personas que consideran que porque son fieles a Dios, porque lo buscan, nada malo ni nada negativo les va a ocurrir. Y por el contrario van a tener siempre cosas buenas, siempre bendiciones y todo les irá bien. Ahora, con esto no estamos diciendo que Dios no es un Dios de bondad, Dios no es un Dios de amor, Dios no es un Dios que le gusta deleitarse en bendecir en sus hijos. Nosotros no estamos diciendo nada de eso. Simplemente estamos afirmando y presentando que ese tipo de teología retributiva es nociva para la vida del cristiano. Por otro lado, la teología de la prosperidad se basa justamente en esa teología de la retribución. Y en esta teología de la prosperidad muchas personas afirman de que simplemente al acercarse a Dios o buscar a Dios van a recibir bienes materiales y todo van a tenerlo a su favor. Pero también esa teología no es verdadera según la palabra de Dios. A continuación te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo esa teología de la retribución realmente no se encuentra en la palabra de Dios. Si hubo un ser humano en la tierra que estaba lleno de santidad, de bondad y siempre realizó cosas buenas, fue Jesús. Después de Adán y Eva, Él era el hombre más perfecto, más santo, de grande amor y bondad por cada uno de nosotros. Él vino a esta tierra y todo lo que hizo fue sanar, bendecir, aliviar la carga, consolar y realizar actos maravillosos de bondad.
Eso es lo que Jesús hizo en esta tierra. Si la teología de la retribución tuviese razón y se enseñase en la Biblia, entonces Jesús no habría sufrido, Jesús no habría padecido los castigos, los azotes, los insultos y todo eso, hasta la cruz misma, Él no habría padecido. Sin embargo, Jesús, sabemos, padeció todo eso y mucho más. Es por eso que esta teología de la retribución no tiene fundamento. El mismo Jesús nos enseña eso. Veamos algunos hechos de la vida de Cristo. En su bautismo, Jesús recibió del Padre la declaración de que era completamente bueno y era el motivo de alegría del Padre. Aún así, luego de su bautismo, fue llevado al desierto. El desierto era necesario para el ministerio de Cristo. Vamos a pensar un poco en el desierto de Cristo. Todos sabemos que para iniciar su ministerio, Jesús fue a un desierto y en ese desierto Él padeció físicamente los 40 días de ayuno y además espiritualmente la tentación del mismo Satanás. La situación de Jesús en el desierto obviamente fue difícil, muy complicada. Sin embargo, ese desierto pasó y lo que Jesús tuvo que enfrentar después del desierto fue aún más difícil todavía, fue aún más complicado todavía. Le venían delante de Él muchos desafíos y muchas más dificultades. ¿Sabes, amigo, amiga? Cuando Dios permite que pases por un desierto, cuando Dios permite que pases por una aflicción, recuerda siempre que ese desierto va a pasar, que esa aflicción va a pasar, pero a veces Dios permite eso para que nosotros seamos más fuertes para aquello que va a venir en el futuro. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, también podemos observar cómo la falsa teología de la retribución se hace evidente. El apóstol de los gentiles fue un discípulo de Jesús, fue un apóstol dedicado a la obra de Dios, pero tuvo que padecer muchas aflicciones, tuvo que padecer diversas situaciones complejas y difíciles para su vida. A continuación, vamos a ver cómo él mismo detalla las situaciones complejas y difíciles de su propia vida. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Como si no fuesen suficientes las aflicciones que pasó el apóstol Pablo, él también padeció una muerte cruel. Él fue decapitado. Y nosotros podemos observar allí cómo esta teología o esa falsa teología de la retribución se hizo evidente en la vida del apóstol Pablo. Ahora, este hombre, discípulo del Señor, era ese apóstol dedicado a la obra de Dios, que padeció esas dificultades, que padeció esas circunstancias difíciles, pero Dios nunca lo abandonó a pesar de todo. Él no tuvo una vida sosegada, ni tampoco tuvo una muerte sosegada. Con todo, el mismo apóstol Pablo nos muestra también la verdadera retribución de Dios para sus hijos, porque Dios sí tiene retribución para ti y para mí, para aquellos que son fieles, para aquellos que están dispuestos a entregar a su vida por la causa de Dios. Dios sí tiene retribución.
Inclusive el mismo apóstol Pablo habla específicamente para aquellos que posiblemente pasen por la muerte y especialmente por aquellos que pasen por una muerte a causa de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo afirma lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para los cristianos fieles y dedicados que pasan por aflicción a causa del Evangelio, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. El texto dice así: y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Querido amigo, amiga, yo no sé por qué tipo de sufrimientos o problemas tú estás pasando el día de hoy. Quizás hay dificultades muy grandes en tu corazón. Quizás ahí en tu familia estás pasando por una situación difícil, económica, de salud, matrimonial, algún detalle con tus hijos, alguna pérdida que te está lacerando el corazón. Hay muchas circunstancias difíciles y complicadas en la vida, pero yo quiero decirte una cosa: ninguna de esas aflicciones se comparan a la gloria venidera que se ha de manifestar un día en nosotros cuando Jesús venga por segunda vez. Ese día Jesús va a retribuir en nosotros vida eterna y va a retribuirnos de verdad completamente. Esperemos ansiosamente esa venida de Jesús. No te estés preguntando por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, no. Sino aférrate de la esperanza del hasta cuándo. Aférrate de esa esperanza porque Jesús vendrá. Y cuando Él venga, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más aflicción. Sigue firme en Jesús. No te desanimes por nada. Cada día abre la palabra de Dios. Cada día ora al Señor. Cada día búscale de corazón. Y cuando Él venga, tú te encontrarás con Él. Y ese día será el día más feliz de tu vida. ¿Te parece si esperamos juntos esa venida de Jesús? ¿Te parece si juntos comenzamos a buscar a Cristo? Ese es mi deseo y será mi oración. Que Dios te bendiga.